de esas conductas, de las conductas que puedan generar, como les dije hace rato, peligro, violencia, intimidación, todo eso. Bueno, vamos a relacionar también con el artículo 32 de la Constitución Nacional, que dice, el artículo 32 dice, de la libertad de reunión y de manifestación. Todas las personas, o sea, las personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos. Eso es lo que garantiza la Constitución Nacional, ¿verdad? Que protege la convivencia pacífica, protege el ejercicio de reuniones que sean sin violencia. Eso es lo que se protege. Entonces, con esos dos artículos, nosotros vamos a relacionar lo que es este bien jurídico, que es un bien jurídico colectivo. Nosotros tenemos bien jurídico individual, colectivo y tenemos institucional. Y este es un bien jurídico colectivo porque se protege la seguridad de todos, ¿se entiende? Bueno, vamos ahora a analizar cada hecho punible, ¿verdad? Que se cometa contra este bien jurídico. Y tenemos el primer hecho punible que dice el artículo 234. Perturbación de la paz pública. Vayan anotando ahí, como siempre les digo, dos, tres palabras con la cual ustedes luego les va a ser fácil relacionar, ¿se entiende? Porque hay, no sé, muchísimos artículos y cuesta manejar todo, cuesta saber todo, ¿se entiende? Y dice, el que desde una multitud, tiene que ser desde una multitud, ¿verdad? Como autor o partícipe, realizara conjuntamente con otros hechos violentos contra personas o cosas, dice, ¿verdad? O sobre sus bienes. O sea, este hecho consiste en realizar junto con una multitud hechos violentos, ¿verdad? Contra personas o sus bienes. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de perturbar el orden público, porque eso es lo que busca, ¿verdad? Y dice que tiene que ser en multitud, entonces se requiere la actuación colectiva, que haya varias personas realizando esto, ¿verdad? Que realice el empleo de la violencia, la intención específica de alterar la paz pública. En eso consiste este hecho punible. Luego tenemos amenaza de hechos punibles, el artículo 235. El que en forma idónea para perturbar la paz pública amenazara. Idónea es que sea algo real, porque no es lo mismo que yo agarre y amenace de hechos punibles y que yo le diga a Fernando, Fernando, yo no sé, te voy a matar con una pistolita de agua, por ejemplo. ¿Se entiende? Ahí ya no es idónea la amenaza, ¿se entiende? Para que tiene que ser real y efectivo, tiene que ser, ¿se entiende? Y dice, ¿verdad? Hechos punibles contra la vida. Acá cita todito cuáles son los hechos punibles, cuáles son las amenazas de hechos punibles, que son, tenemos acá homicidio, tenemos robo o extorsión, tenemos secuestro, tenemos hecho punible doloso contra la seguridad de las personas. Dice, bueno, ¿en qué consiste esto? Consiste en formular una amenaza, así como les dije, tiene que ser seria, tiene que ser idónea, tiene que ser esa amenaza de cometer hecho punible. La amenaza tiene que ser que recaiga sobre hechos punibles especialmente grave, así como le dije, homicidio, puede ser extorsión, puede ser robo, secuestro. En eso consiste. No sirve una amenaza que sea imposible o que sea absurda, ¿se entiende? Tiene que ser seria la amenaza, tiene que ser idónea la amenaza, ¿se entiende? En eso consiste este hecho punible. Luego tenemos eh, el artículo 236, sí, desaparición forzosa. El que obrando como funcionario, ojo acá, ¿quién es el sujeto activo? ¿Quién es la persona quiénes son las personas que pueden realizar este hecho punible? Y solamente pueden ser sujetos activos acá el funcionario o agente del Estado o como personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia con el permiso del Estado, ¿se entiende? Dice arrestara, detuviera, secuestrara o privara
más persona información sobre su paradero o se negara a reconocer dicha privación de libertad o el ocultamiento de la suerte o paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley, dice. Bueno, eh, este hecho punible tiene que ser con que la persona que realiza el sujeto activo tiene que ser un funcionario o agente del Estado, dice, o terceras personas que sea con el permiso del Estado. O sea, el Estado le está dando ese permiso, esa autorización, ¿verdad? De privarle de libertad a una o más personas, dice. Puede ser mediante arresto, puede ser mediante detención, puede ser mediante secuestro, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Situando a la víctima fuera de la protección de la ley, dice. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sin acceso a garantías legales, ¿se entiende? Acá es importantísimo la participación estatal, el que actúa acá. En desaparición forzosa se da porque el Estado actúa, ¿se entiende? No puedo yo cometer este hecho punible siendo que yo no soy funcionaria del Estado. No podemos, los funcionarios privados, por ejemplo, ¿se entiende? Tiene que ser un funcionario del Estado, tiene que ser, ¿se entiende? Es es el que realiza este hecho punible. Y si no hay, si no, por ejemplo, si no actúa el Estado en este hecho punible, no actúa el Estado, entonces no va a ser considerado desaparición forzosa. Va a ser, por ejemplo, si yo me voy y le privo de su libertad a Janet, no, si yo no soy funcionaria del Estado, no va a ser considerada desaparición forzosa, va a ser considerada secuestro. ¿Se entiende? Esas son las diferencias que hay que manejar. Y este también es un artículo que es importante, ¿verdad? No es obligatorio, ¿verdad? Pero si se recuerdan en el día del examen es genial para relacionar con el artículo 5 de la Constitución Nacional, que dice: de la tortura y de otros delitos. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, dice, ¿verdad? El genocidio y la tortura, como la desaparición forzosa, menciona acá la desaparición forzosa de personas, menciona el secuestro, menciona el homicidio, que por razones políticas, dice, son imprescriptibles. Estos hechos punibles no prescriben, ¿se entiende? Entonces pueden relacionar también con este artículo. Luego tenemos el artículo 237, incitación a cometer hechos punibles. El que públicamente, tiene que ser en una reunión o mediante divulgación de las publicaciones señaladas, dice, ¿verdad? ¿En qué consiste este hecho punible? Este hecho punible consiste en incitar públicamente, puede ser así como dice acá el artículo, ahora puede ser en una reunión o mediante divulgación de publicaciones, por ejemplo, en las redes sociales, ¿verdad? A que otras personas cometan un hecho punible, un hecho antijurídico, incitarle a esa persona a que realice ese hecho. Yo le puedo decir a través de palabras, le puedo, así como yo le estoy hablando ahora a ustedes, les puedo decir o les puedo enviar mensajes, se entiende. En eso consiste incitar a que una persona cometa hecho punible o hecho antijurídico. Acá lo que se castiga es esa mera provocación pública, ¿se entiende? Acá no es que yo estoy cometiendo el hecho punible, no es que yo voy, sino que yo le estoy incitando a ustedes a que cometan un hecho punible, ¿se entiende? Eso es lo que se castiga esa mera provocación. En eso consiste este hecho punible. Luego tenemos el artículo 238, ¿sí? Apología del delito, y dice: el que públicamente en una reunión o mediante las publicaciones señaladas en el artículo 14, inciso 3, hiciera en forma idónea. Ya les dije hace rato la palabra idónea, tiene que ser algo real, ¿se entiende? Para perturbar la paz pública, la apología de un crimen tentado o consumado, un condenado por haberlo realizado. Bueno, ¿en qué consiste este hecho punible? En estos días, pues, si se acuerdan, ¿verdad? De ese muchacho que falleció, Pingüi, no sé, creo que así es su alias, ¿verdad?
después, ¿verdad? De su funeral le estaban llevando, no sé qué, al cementerio. Yo veo que así muchísimas personas las personas que estaban ahí aplaudían, le tiraban vito ahí, era, no sé, tipo un héroe por ahí, ¿se entiende? Y esas personas que estaban ahí en ese momento, esas personas estaban cometiendo este hecho punible que es apología del delito. ¿En qué consiste la apología del delito? Hacer públicamente, ¿verdad? Ya sea en una reunión o mediante publicaciones, eh, manifestaciones que constituyan apología, es decir, elogio. La apología pues es elogiar algo, ¿se entiende? Y en este caso ellos le estaban elogiando a un presunto criminal, ¿se entiende? Entonces esas personas en ese momento estaban cometiendo este hecho punible porque este dice que castiga, ¿verdad? Al que elogia un crimen o al criminal condenado, ¿se entiende? Eso es lo que castiga este hecho punible y tiene que ser, la conducta tiene que ser idónea, ¿se entiende? En eso consiste este hecho punible, la apología del delito, el elogio al delito o sea, al hecho punible o al criminal también elogiarle. Luego tenemos el artículo 240, que es 239, perdón, 239, asociación criminal. El que creara una asociación estructurada, jerárquicamente u organizada, de algún modo dirigida a la comisión de hechos punibles, dice, fuera miembro de la misma o participara de ella, la sostuviera económicamente o la proveyera de apoyo logístico, prestara servicios a ella, dice, o la promoviera, y ahí ya dice que será castigado. Tanto en estos momentos nosotros no nos interesa el marco penal, ¿sí? Saber en qué consiste el hecho. Bueno, este hecho consiste en crear, formar parte, sostener o promover una asociación criminal y que esa asociación sea estructurada y organizada jerárquicamente, ¿se entiende? Que dentro de esa asociación criminal, por ejemplo, estén lo que están, o sea, los financistas, está el gerente, está el director, se dividen todos los cargos, ¿se entiende? En eso consiste este hecho punible. Así como le dije, no solamente el que ocupa un cargo ahí, sino que el que la sostuviera económicamente, dice que el que está financiando también esta asociación criminal. La asociación en el artículo 42 de la Constitución Nacional a nosotros nos garantiza este derecho de poder asociarnos, pero en este caso, esta asociación, vamos a leer por lo que dice el artículo 42 de la Constitución Nacional, de la libertad de asociación. Toda persona es libre de asociarse o agremiarse con fines lícitos, ¿se entiende? O sea, a nosotros nos garantiza este derecho de poder asociarnos, es asociarnos, agremiarnos, todo, pero con una finalidad, que la finalidad sea lícita, ¿se entiende? Y en este caso, la asociación que están así, que crean, ¿verdad? No es para una finalidad lícita, ¿se entiende? Es para cometer hechos punibles, por ejemplo, una asociación criminal para estafar, una asociación criminal, por ejemplo, para extorsionar, una asociación criminal para cometer cualquier otro hecho punible. ¿Se entiende? En eso consiste este hecho punible. Luego tenemos la omisión de aviso de un hecho punible, que es el artículo 240. Y dice, el que en un tiempo que permita evitar la ejecución o el resultado, tomara conocimiento del proyecto o de la ejecución de un hecho punible contra la vida o de una lesión grave, un secuestro o una toma de rehenes, un robo o una extorsión. O sea, acá lo que se castiga es tener conocimiento de que se va a realizar un hecho punible, ¿verdad? En un momento en que todavía se puede evitar la ejecución de ese hecho punible, evitar el resultado o el proyecto de la ejecución de ciertos hechos punibles, por ejemplo, contra la vida, puede ser el secuestro, el robo o la extorsión.
acá lo que se castiga es no avisar, no dar aviso a la autoridad competente para que pueda impedir ese delito, ¿se entiende? Impedir ese delito o que se pueda consumar ese delito, ¿se entiende? En eso consiste esta omisión de aviso de un hecho punible, no dar aviso a las autoridades competentes para que se pueda evitar o para que no se consuma este hecho, estos hechos punibles. Luego tenemos el artículo 241, ¿sí? Que dice usurpación de funciones públicas. El que, el que sin autorización asumiera o ejecutara una función pública o realizara un acto que solo puede ser realizado en virtud de una función pública. Dice, ¿en qué consiste este hecho punible? Dice, asumir o ejecutar una función pública sin autorización o realizar un acto, ¿verdad? Que solo puede realizar o solo puede ser llevado a cabo por alguien que sí posee una función legítimamente otorgada, ¿se entiende? Por ejemplo, yo me hago pasar por juez, por jueza, me hago pasar por fiscal y yo no tengo todavía, yo todavía no estoy ocupando ese cargo, ¿se entiende? Estoy cometiendo este hecho punible de usurpación de funciones públicas, ¿se entiende? En eso consiste este hecho punible. Creo que sí, con eso terminamos lo que es la unidad 13. Esta unidad es muy cortita. A mí me gusta muchísimo esta unidad porque hay unidades que, no sé, no me gustan tanto. Bueno, si tienen alguna duda, algo que no les haya quedado claro, quiero que me digan, tratamos de explicar otra vez sin problema. Ana, ¿vos podés explicar otra vez el de perturbación de la paz pública? Porque no pude anotar. Bueno, ese es el artículo 234. 234, sí. Perturbación de la paz pública, dice, el que desde una multitud, o sea, tiene que haber varias personas, ¿verdad? Y que realizan este hecho punible desde una multitud como autor o partícipe realizara conjuntamente con otros hechos violentos contra personas, puede ser contra personas o contra sus bienes también, ¿se entiende? Y dice sobre una multitud para crear o aumentar la disposición de aquella a realizarlos. Bueno, este hecho entonces consiste en realizar junto, ¿verdad? Con una multitud hechos violentos hacia personas o hacia sus bienes. Por ejemplo, en una manifestación, hay ahora mismo una manifestación pacífica y se van, generalmente suelen estarlo ahí esas personas que se van y crean luego, realizan esta perturbación de la paz pública. Hace poco creo que se había realizado una manifestación y después se fueron ahí unas cuantas personas así tipo en multitud para generar luego así caos, para perturbar luego, para alterar luego la paz pública, ¿se entiende? Y suele ser, o sea, se realiza contra personas o también contra bienes, dice, por ejemplo, las personas que están ahí manifestadas y se va ahí tipo en multitud, se van unas personas y realizan hechos vandálicos, por ejemplo, se van y destruyen los vehículos que están ahí, se van, prenden fuego, por ejemplo. Todo eso es perturbar la paz pública, perturbar el orden público, ¿se entiende? En eso consiste este hecho punible. Otra, Vale, gracias, Ana. dale, Jocelyn. Bueno, si es que no tienen más otra pregunta, vamos a irnos a la unidad 15. Espérenme que un ratito. Porque, o sea, porque la unidad 14 vamos a desarrollar después también otro día, el jueves, por ahí posiblemente me va a hacer otra vez de tiempo y vamos a desarrollar porque hay unidades que son larguísimas. Primero quiero tratar de desarrollar todas las unidades que son cortitas y luego vamos a hacer ya las unidades que son mucho más largas. Vamos a hacer la unidad 15. Hechos punibles contra el orden económico y tributario. Sería desde el artículo 261. Artículo 261. Este también está muy bueno, esto de testimonio falso, declaración falsa, esos son, da gusto porque ¿cómo es? Se entiende rápido eso. Bueno, pero vamos a hacer ahora hechos punibles
contra el orden económico y tributario. Nosotros la pasada dijimos, de memoria ya les digo, y ustedes también ya saben de memoria, que tenemos 3 características de los hechos punibles: individual, colectivo y la parte institucional. Y todo lo que esto, por ejemplo, hechos punibles contra el orden económico y tributario, ya es un bien jurídico institucional, ¿se entiende? El Estado protege, o sea, de hecho que el Estado protege todos los derechos, pero estos son derechos del Estado, ¿se entiende? Bueno, ¿en qué consiste este hecho punible? O sea, ¿cuál es el bien jurídico protegido acá? Y el bien jurídico protegido acá es el correcto funcionamiento del orden económico, ¿se entiende? Porque dice lo acá, contra el orden económico. Entonces, eso es el bien jurídico que se protege, el correcto funcionamiento del orden económico y tributario también, ¿verdad? Siempre esto se protege porque es necesario el funcionamiento del Estado y la sociedad. Se protege el control y la legalidad en actividades comerciales, empresariales, actividades financieras. ¿Se entiende? Eso protege el Estado. El Estado hace un control excepcional en esto. No es porque yo tenga un comercio, yo pago mis impuestos, yo pago todo y yo puedo vender lo que yo quiera en mi comercio, ¿se entiende? Siempre hay otra vez controles. El Estado controla ese orden que hay. ¿Por qué se controla el orden económico? Porque es fundamental la parte de la economía, del Estado. Funciona la economía, se controla la economía de cada uno, de cada negocio, de cada financiera, de cada empresa. Y luego nosotros a través de eso tenemos que pagar un impuesto, tenemos que pagar otras cosas más, IRP, lo que sea, todo. Y con eso, el Estado con eso aumenta también su erario, vamos a decirle, su patrimonio, ¿se entiende? Entonces, es importantísimo esto, este derecho que protege el Estado, este bien jurídico institucional. Bueno, después tenemos, dice, hechos punibles contra el Estado. Acá ya empezamos a tener los primeros hechos punibles que se realizan contra el erario, contra el erario. ¿Qué es el erario? ¿Qué ustedes entienden por erario? El erario es todo lo que es del Estado, todo lo que le pertenece al Estado: dinero, bienes, pueden ser fondos públicos, se entiende, etcétera, etcétera. Todo lo que le pertenece al Estado. Eso significa erario. Y acá tenemos entonces los hechos punibles que se cometen contra todo lo que es del Estado, contra los bienes del Estado, vamos a decirle. Y tenemos el primer hecho punible, que es la evasión de impuestos. El artículo 160, 261, que dice: el que proporcionar a las oficinas perceptoras u otras entidades administrativas, oficinas perceptoras puede ser, no sé, ¿cómo se llama? Esa es la parte de contabilidad y todo eso. Creo que hay una... La ENIT, ¿Cómo? la ENIT, Sí, sí. Ahí, por ejemplo, bueno, yo proporciono datos falsos, ¿se entiende? O incompletos, dice, sobre hechos relevantes para la determinación del impuesto. Omitiera, dice, en contra de su deber proporcionar a las entidades perceptoras datos sobre tales hechos, omitiera en contra de su deber el uso de sellos o timbres impositivos y con ello evadiera un impuesto. Bueno, en evasión de impuesto consiste en engañar u ocultar para pagar menos, ¿se entiende? Para que yo oculto mis datos, yo realmente este mes yo vendí por valor de 200 millones en mi negocio y yo hago figurar que vendí 50 millones, ¿se entiende? Para poder pagar menos IVA, para poder pagar menos impuestos, ¿se entiende? O hago figurar, no sé, otras cosas, ¿verdad? Siempre sea para engañar o para ocultar, para poder pagar menos, ¿se entiende? O recibir también, no solamente eso, ¿verdad? O recibir también un beneficio fiscal indebido, ¿verdad? Eludir el pago correcto de un impuesto al Estado. En eso consiste este hecho punible. Es un hecho punible que solemos escuchar bastante, que es el de la evasión de impuestos, ¿se entiende? Que generalmente casi la mayoría realizamos este hecho punible, siempre tratamos de, uno luego
general, no sé, las personas que tienen negocios seguramente se darán cuenta, ¿verdad? Que no te piden luego factura. Yo, por ejemplo, tengo un emprendimiento, yo siempre le ofrezco a mi cliente, le digo, necesitas factura legal, ¿verdad? Porque yo quiero facturar. No, 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 así sin factura nomás, dice. Y ahí ya luego, ya tu facturación, lo que vos presentás en el mes al erario, vamos, o sea, a tu contador en este caso, ya no coincide luego con lo que uno vende, ¿se entiende? Pero también esto también es hacer también con dolo también, porque por ejemplo hay personas que yo suelo escuchar, ¿verdad? Que traen mercaderías del exterior, ¿verdad? Hacen importación y en la aduana mismo hay funcionarios que le declaran menos valor para poder pagar menos impuestos, por ejemplo, ¿se entiende? Entonces ahí están cometiendo este hecho punible que es evasión de impuestos, ¿se entiende? En eso consiste este hecho punible. Bueno, luego tenemos el artículo 262, que es adquisición fraudulenta de subvenciones. ¿Qué significa subvenciones? Significa ayuda económica, ¿se entiende? En eso consiste. Y dice acá adquisición fraudulenta de subvenciones. Entonces, adquisición fraudulenta de ayuda económica. Y dice, el que por sí o por otro y en busca de favorecerse o de favorecer a un tercero, proporcionar a la autoridad competente para el otorgamiento de una subvención o a otro ente o persona vinculada a dicho procedimiento datos falsos o incompletos sobre hechos que sean relevantes para el otorgamiento de la misma. Y después es mucho más largo, pero nosotros tenemos que saber nomás en qué consiste este hecho punible. Consiste en mentir también, ¿verdad? En mentir, ocultar información al Estado para poder recibir esa subvención, para poder recibir esa ayuda económica que no corresponde, ¿se entiende? Se trata de una forma de realizar fraude contra el Estado. Por ejemplo, no sé, agarra una persona, solicita beca y en la beca dice que esa persona es de escaso recurso, no sé, que no tiene la posibilidad de poder estudiar, por ejemplo, y a él lo que hace es presentar documentos falsos para poder obtener esa beca. Y sin embargo, esa persona tiene disposición económica, sus padres pueden ayudarle y cosas así, ¿se entiende? O también personas, ese tema de tecoponá, por ejemplo, ese tema de tercera edad, por ejemplo, que hay personas que no necesitan esa ayuda, ¿se entiende? Y presentan documentos de que sí necesitan, de que sí esto, de que supuestamente es de escasos recursos y cosas así. En estos días, por ejemplo, no es en estos días, ya pasó un poquito, ¿verdad? Vi que la mamá de una senadora, creo que era, que estaba cobrando el tema de tercera edad. Yo no sé todavía si es que ya hay una ley de que todas las personas puedan cobrar automáticamente o solamente las personas que son de escasos recursos, ¿se entiende? Yo esa parte les voy a mentir si les digo porque no sé con exactitud eso. Pero lo que sí que verá, acá lo que nosotros tenemos que saber bien es en qué consiste este hecho punible. Adquisición, o sea, actuar de forma fraudulenta para obtener una ayuda económica del Estado, ¿se entiende? En eso consiste este hecho punible. Luego tenemos hechos punibles contra la autenticidad de monedas y valores. Bueno, ¿en qué consiste estos hechos punibles? Tenemos el artículo 262, producción de moneda no auténtica, artículo 263, y dice, el que con la intención de ponerla en circulación como auténtica o de posibilitarlo, produjera moneda no auténtica o alterara moneda provocando la apariencia de un valor superior, la adquiriera con dicha intención, pusiera en circulación como auténtica, pero acá lo que tenemos que entender es que este hecho se castiga, ¿verdad? ¿En qué consiste, verdad? Crear, modificar moneda falsa. ¿Con qué intención? Con la intención de hacerla circular como si fuese que es una moneda auténtica. El que crea, el que hace, el que modifica, eso es lo que se castiga acá. ¿Se entiende? Introducir en el comercio monedas falsas. Y luego, o sea, moneda no auténtica. Luego tenemos
el artículo 264 que habla ya de la circulación. En la primera parte se castiga al que produce esa moneda no auténtica. Acá en el segundo, en el 264, lo que se castiga es la circulación de moneda no auténtica, que dice el artículo 264, el que fuera de los casos señalados en el artículo 263, ¿verdad? Pusiera en circulación como auténtica moneda no auténtica. Dice, será castigado, dice otra. Entonces, acá lo que se castiga es poner en circulación moneda no auténtica, es usar o entregar esa moneda falsa sabiendo, ¿verdad?, que no es verdadera esa moneda. Acá, aunque no fue esa persona que está poniendo en circulación, que está usando esa moneda, ¿verdad? Que aunque no fue ella la que creó, igual se le castiga a ella porque está poniendo en circulación esa moneda. ¿Se entiende? Uno es, como le dije, producción. El otro es circulación de la moneda, el que hace circular, el que lleva, por ejemplo, un 100.000 falso en el supermercado, se va y compra, no sé, por valor de 20.000, ¿se entiende? Ya deja ese 100.000 falso ahí y se le da ya un vuelto de 80.000, ya una moneda auténtica, ¿se entiende? Está poniendo ya ahí en circulación esa moneda. Luego tenemos el artículo 265 que habla de la producción y circulación de marcas de valor no auténticas, artículo 265. Y dice, el que con la intención de poner en circulación o posibilitarlo o de utilizarlas como auténticas, dice, ¿verdad?, produjera marcas de valor oficial no auténticas o alterara marcas de valor oficiales auténticas, provocando la aparición de un valor superior, las adquiriera con dicha intención o utilizara, ofreciera o pusiera en circulación como auténticas marcas de valor oficial no auténticas. O sea, acá, acá lo que se castiga es producir o usar eh, esas marcas falsas, como si fueran, valga la redundancia, era como si fueran auténticas. El delito consiste en fabricar o adquirir o usar sellos, timbres, estampillas para obtener un beneficio. O sea, por ejemplo, agarro, yo creo esa marca de valor. Si ustedes se dan cuenta, el certificado de nacimiento, por ejemplo, el certificado de nacimiento tienen unas estampillas y yo agarro, emito un documento no auténtico y le pongo esa marca de valor, esas estampillas, ¿se entiende? Esas son, las marcas de valor son los sellos, son los timbres, son las estampillas también, ¿se entiende? Yo agarro y le pongo una estampilla a ese documento, a ese certificado de nacimiento y hacemos circular como si fuese algo auténtico, ¿se entiende? El que realiza este hecho punible, porque es un hecho punible, ¿cómo es? Se me fue la palabra, ¿verdad? O sea, es un hecho punible porque consiste en poner en circulación una marca de valor que es no auténtica, ¿se entiende? Yo creé yo por mi cuenta las estampillas, le puse al documento y estamos haciendo circular ese documento, ¿se entiende? No solamente ese ejemplo pueden haber otros ejemplos más, así como les dije, por ejemplo, hace rato de la aduana, no sé, hacemos un documento falso, ponemos ahí las estampillas de que sí, que ya se pagó todo el impuesto o que se pagó tanto y cosas así, y sacamos de ahí las mercaderías o lo que sea, y ese documento yo presento como si fuese algo auténtico y sin embargo es un documento, o sea, producción y circulación, o sea, un documento que tiene, ¿cómo les voy a decir? Una marca de valor falso, ¿se entiende? Tiene ese documento. Bueno, y acá lo que se castiga es eso, se castiga producir y también usar esas marcas de valor falso. Eso es lo que se castiga acá en este hecho punible. Luego tenemos preparación para la producción de moneda y marcas de valor no auténticas, y que es el artículo 266, ¿sí?
Dice, el que preparando la producción de moneda no auténtica o marcas de valor no auténticas produjera, obtuviera, almacenara, guardara o cediera a otro. Y acá dice cómo es que se puede realizar esto. Y puede ser planchas, dice, moldes, piezas de imprenta, clices, negativos, matrices u otros medios que por su naturaleza fueran inidóneos para la realización del hecho. O sea, acá lo que se castiga es producir, obtener, almacenar, guardar o ceder herramientas, ¿verdad? Materiales que son aptos para producir esa moneda o marcas de valor no auténticas. ¿Se entiende? Acá Acá no es que se castiga, acá no es que se castiga ya el que está preparado. O sea, si ustedes se acuerdan, teníamos en la parte de penal los iter criminis. Teníamos la ideación, que era en la mente, teníamos la preparación, teníamos después teníamos el otro, ahí se me fue, donde estaba la tentativa. Y luego teníamos la consumación. En la parte de preparación nosotros decíamos que preparar el hecho, para cometer el hecho, no es castigado, pero excepto si se trata del Estado. Por ejemplo, preparar monedas no auténticas. ¿Se acuerdan de eso? Preparar monedas no auténticas y una preparación de guerra también contra el Estado. Eso sí era punible en la parte de preparación, porque no era punible que yo agarre y prepare, que yo ya esté comprando de a poco, no sé, que yo compre una bala, que yo compre esto, que yo compre aquellos. Estoy preparando, ¿se entiende? Pero sí se trataba en la parte del Estado. No sé si se acuerdan de eso, hacía esa excepción en la parte de preparación. Y acá, por ejemplo, si se dan cuenta, es así. Por ejemplo, si viene la policía, o sea, hay una seria sospecha de que en la casa de Ana Paiva están preparando monedas no auténticas y viene la policía, me cae acá y encuentra que yo tengo planchas, que yo tengo moldes, que yo tengo acá matrices, ¿se entiende? Por supuesto que y eso es lo que va a ser punible acá, se entiende que sí. Que yo acá que encuentren esas cosas que relacionan a este hecho punible, se castiga, eso es lo que se castiga acá, ¿se entiende? El delito acá se consuma con esas cosas, con esa preparación, con eso con lo que yo le cité, porque tengo acá las planchas, los moldes, tengo un papel de igual calidad, por ejemplo, y dice acá una parte también que en el numeral 1 dice fueran idóneos para la realización del hecho. Y si se dan cuenta, en el numeral 2 dice papel de igual calidad. Dice, o que permita confundirse con el destinado a la confección de moneda o marcas de valor. Tiene que ser idóneo, tiene que ser papeles que sean igual al del 100.000 guaraníes, por ejemplo. No va a ser lo mismo que agarre y no sé, que encuentren papeles de servilleta de papel, por ejemplo, ¿se entiende? No va a ser algo idóneo para la realización de este hecho, ¿se entiende? Tiene que ser algo así real, que tipo que lleve a confundirse. En eso consiste este hecho punible. Luego tenemos el artículo 267, títulos de valor. Y dice títulos de valor falso a la moneda en el sentido de los artículos 263, 264 y 266, ¿verdad? Serán equiparados los siguientes títulos de valor cuando sean mediante la impresión y el tipo de papel protegido con seguridades especiales contra la imitación. Y acá habla títulos de crédito, habla 2, dice acciones, 3 dice bonos emitidos, cupones de intereses, cheques, habla todo. Acá lo que se sanciona es a quien haga o emita títulos de valor falso, ¿verdad? Equiparados con algo que fuese tipo, como si fuese que es algo legítimo, ¿se entiende? Yo agarro, emito un cheque yo emito y era un cheque falso, ¿se entiende? Eso es lo que se castiga acá. Con esto lo que se busca es prevenir, ¿verdad?
que se emitan títulos de valor, así como les dije, puede ser cheques, pueden ser pagarés, pueden ser bonos, acciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que puedan equipararse a los auténticos, ¿se entiende? El objetivo acá es proteger el sistema financiero y comercial, asegurando que esos títulos que se ponen en circulación, ¿verdad? Que sean totalmente auténticos, que el cheque que yo estoy recibiendo, que sea auténtico, que no sea un cheque falso que me estén entregando, ¿se entiende? En eso consiste este hecho punible. Y después tenemos el artículo 268A, que dice otra vez, moneda, marcas de valor y títulos de valor del extranjero. Es la misma cosa de lo que le estuve diciendo, pero acá también es que se extiende también a lo que es a la moneda extranjera, por ejemplo. No es que acá solamente se cuida que no se castiga que no se produzca monedas en guaraníes, por ejemplo. No es que solamente eso se protege también contra valores extranjeros, por ejemplo. No es que acá sí se puede utilizar, por ejemplo, dólares falsos o euros falsos o no sé, cualquier otra moneda extranjera que sí se pueda venir a utilizar acá, ¿se entiende? Eso es lo que se protege. Se protege que no se ponga en circulación monedas o marcas de valor nacionales y también monedas, marcas de valor y títulos de valor extranjeros, ¿se entiende? Que no se traiga una moneda de allá, así como les digo, el dólar, el euro o cualquier otra moneda, y que vengan y que traigan acá y que pongan en circulación, ¿se entiende? Se castiga también eso. Bueno, con eso terminamos lo que es esta unidad, la unidad 14. ¿Se entiende? Si yo no sé, perdón, la unidad 15. Si tienen alguna duda que no les haya quedado claro, tenemos todavía tiempo, hasta las 8:30 yo puedo. Bueno, si no están todavía así muy cansados, vamos a seguir todavía con la unidad 19, vamos a desarrollar. La unidad 19 es hechos punibles contra el ejercicio de la función pública. No se preocupen que yo estoy anotando todas las unidades que ya estamos desarrollando y como les dije, quiero tratar de desarrollar las unidades que son más cortas, entonces para terminar ya con esto y luego vamos a enfocarnos ya en las unidades que son más extensas. Y así, un ratito voy a tomar agua. Bueno, perdón, la unidad 19 es hechos punibles contra el ejercicio de la función pública. No, en este caso no pide el bien jurídico protegido, pero siempre o sea, lo que se protege es el correcto funcionamiento de la función pública, que se pueda realizar con transparencia todo y que se realice correctamente, ¿se entiende? Después vamos a analizar en los otros hechos punibles, ¿verdad? Todo lo que es en cuanto a la función pública, cómo se protege. Se protege en el artículo de la Constitución Nacional a partir del artículo 1, 2 y 3. Ahí está, ahí tenemos el orden constitucional, cómo vamos a manejarnos, cómo se va a realizar todo, ¿se entiende? Pero eso, como les digo, cuando estudiemos otros hechos punibles. Bueno, acá tenemos, esta fue la bolilla, así como les dije, la unidad que me salió. Demasiado me gustó porque daba gusto hablar de estos hechos punibles. Bueno, primero tenemos el artículo 300, que es cohecho pasivo. Y dice la primera parte, ¿verdad? El funcionario, acá el que vas, acá el sujeto activo va a ser el funcionario, porque solamente el funcionario es el que puede realizar este hecho punible, ¿se entiende? Y dice que solicitara, o sea, el funcionario que solicita se dejara prometer o aceptara un beneficio a cambio de una contraprestación proveniente de una conducta propia de servicio, del servicio que haya realizado o que realizará en el futuro. Dice,
Acá lo que hay que entender es que, así como le dije, que el funcionario es el que comete este hecho punible. Después dice también el juez o árbitro que solicitara también en el segundo inciso. Pero bueno, entonces acá estos tienen sujetos determinados. Puede ser juez, puede ser el funcionario o el árbitro que solicita o se deja prometer, dice, o acepta un beneficio a cambio de algo que él tiene que realizar por el trabajo, por el servicio que él está ofreciendo, ¿se entiende? En eso consiste este hecho punible. Eh, iba a decir algo, pero se me fue. Bueno, consiste este hecho punible entonces en solicitar, dejarse prometer o aceptar una ventaja indebida, porque es algo totalmente indebido, porque él ese es su trabajo, esa es la contraprestación que él tiene que realizar, ¿se entiende? Entonces, lo que hace él es solicitar el famoso, bueno, y danos para la empanada o tal cosa, o sí, no sé, un 100.000 o un 200.000, yo te voy a agilizar este documento, ¿se entiende? Y lastimosamente, muchísimas instituciones del Paraguay se manejan de esa forma, ¿se entiende? La vez pasada, cuando yo estuve explicando esto para el primer llamado, les puse luego como ejemplo y ahí en la dirección de registro público. Nosotros necesitábamos un documento de suma urgencia, teníamos que sacar, no sé, está bien que pase 15 días, bueno, se entiende por la cantidad de trabajo que tienen, ¿verdad? Pero te pedían plata y no es una plata 100.000, 200.000, te pedían más de 1.000.000 para poder agilizarte, por ejemplo, ese documento. Ellos están cometiendo este hecho punible y que es gravísimo, ¿se entiende? La corrupción que está generando ahí en esa institución. Perdón si es que algún compañero trabaja ahí, yo no le meto a todos, pero hay algunos que son así. Bueno, en eso consiste este hecho punible. Luego tenemos el artículo 301, que es el cohecho pasivo agravado. Y es agravado cuando dice el funcionario, repite todito la primera parte, dice el funcionario que solicitara, se dejara prometer o aceptara un beneficio a cambio de un acto de servicio ya realizado o que realizará en el futuro y lesione sus deberes. ¿En qué consiste esto? Consiste cuando vos ya le comprometes a la entidad, cuando vos ya le comprometes a la institución y con eso estás poniendo en riesgo la legalidad del ejercicio público, ¿se entiende? Cuando vos ya estás poniendo en riesgo esa legalidad. En eso consiste lesionar sus deberes, dice, y eso hace que el cohecho pasivo sea mucho más grave, ¿se entiende? Cuando vos ya le estás perjudicando a la institución o a la entidad donde estás trabajando, ¿se entiende? Luego tenemos el artículo 302, que es soborno, y dice, el que ofreciere, prometiere o garantizara también, ¿verdad? Acá ya es el que, la persona, el que le promete al funcionario público, ese que le dice, haceme este trabajo más rápido, ya pon a ver, yo te voy a dar, no sé, un 500.000, o te voy a dar, no sé, te voy a mandar bocaditos, o te voy a dar esto, ¿se entiende acá? Y dice prometiera o garantizara un beneficio a un funcionario a cambio de un acto de servicio ya realizado o que realizará en el futuro y que dependiera de sus facultades discrecionales. Dice, bueno, eso acá en el cohecho pasivo es el funcionario, el árbitro o el juez. Y en el soborno ya somos nosotros, los particulares, que nos vamos a solicitar algún servicio. Me voy, no sé, a la municipalidad y me voy y solicito mi registro de conducir y le digo a la funcionaria, ¿cuándo va a estar? Y me dice, va a estar dentro de un mes aproximadamente. Y yo le digo, sácame en una semana y yo te voy a dar un 200.000 y sácame más rápido para que vamos no tan lejos, acá en identificaciones, por ejemplo, el tema de la cédula. Si pagas, obtenés rapidísimo, ¿se entiende? Y ahí se comete lo hecho punible de ambas partes, porque hay veces que ellos luego te solicitan, entonces ahí ellos están cometiendo cohecho. Y si yo le ofrezco a ellos, yo le digo, yo quiero rápido, necesito urgente, Douglas dice Sadi,
tengo que viajar, por ejemplo, y había sido, yo no tenía luego mi cédula y necesito rapidísimo y sacame para mañana mi cédula y yo te doy 500.000, le ofrezco ahí, entonces yo estoy cometiendo ahí el hecho punible de soborno, ¿se entiende? Y cuando el soborno es agravado, también es agravado, y dice acá, repite así como les dije, las primeras partes repite todito y dice que lesione sus deberes. Y ya les dije eso, que consiste en en lesionar, hacerle comprometer a la institución a través de ese hecho punible que ese hecho punible que estás cometiendo, ¿se entiende? Se castiga al particular que soborna al funcionario para que éste cometa, ¿verdad? Así como le dije, el hecho ilícito y contrario a sus deberes especialmente graves o que son prohibidos por ley. No sé, yo agarro, me voy en la municipalidad, quiero pagar mi impuesto y demasiado mucho luego tenía que pagar y yo salgo y le digo a la funcionaria ahí, haceme menos y yo te voy a pagar, te voy a dar aparte una comisión y agarra, me modifica todito ahí la funcionaria y eso, le pone ejemplo toda Sadi. Bueno, agarra con eso, le está perjudicando a la institución, la municipalidad, en vez de recibir más en impuesto, ¿verdad? Lo que hace es tener o sea, disminuye su entrada en impuestos, ¿se entiende? De esa forma, yo estoy con la funcionaria, estamos lesionando lo que es estamos comprometiendo la legalidad de esa institución, ¿se entiende? En eso consiste este hecho punible. Luego tenemos disposiciones especiales, dice el artículo 304. Y acá lo que se sanciona es cualquier forma de participación, incluso si es que el beneficio no llegó a concretarse. Por ejemplo, yo le di a Douglas, le di ese 100.000 y Douglas, apúrate en conseguirme mi cédula. Yo para mañana quiero. Y después Douglas no me consiguió mi cédula, igual se me va a castigar, ¿se entiende? Igual, o sea, igual se sanciona, así como le dije, cualquier forma de participación, igual si es que Douglas no llegó a concretarme, ¿verdad? No llegó a entregarme mi cédula en el tiempo que yo le solicité. Sí, Douglas, levantaste la mano. Bueno, Douglas, si querés hablar. Bueno, luego tenemos el artículo 305 que dice prevaricato. Prevaricato también tiene sujetos, Una, ¿sí? es una consulta. Soborno también, en soborno también entra regalía o Sí, no. sí, entra. Entra ese famoso que, así como le dije hace rato, no sé, conseguímela rápido y te voy a traer bocaditos, o te voy a traer empanada, o te voy a esto, ¿se entiende? Sí, eso el profesor José Fernández había dicho. El famoso ese llevar empanada había dicho él como ejemplo puso en esto. O sea que no Bueno, tiene que ser netamente nada, nada, efectivo. nada, no, nada, O- nada, sí. Ok, gracias. Bueno, luego tenemos prevaricato, el artículo 305. Dice el juez, árbitro o funcionario. Acá tenemos otra vez personas determinadas. Ustedes tienen que manejar que en estos hechos punibles casi todos tienen personas determinadas. ¿Se entiende? Es que sabemos quién es el que puede cometer el hecho punible. No es que todos vamos a cometer este hecho punible. Y dice que teniendo a su cargo la dirección o decisión de algún asunto jurídico, resolviera violando el derecho para favorecer o perjudicar a una de las partes, dice, será castigado. Bueno, a nosotros ya nos interesa el marco penal. Acá lo que se comete, o sea, acá lo que se castiga es al juez o funcionario que teniendo la potestad decisoria, ¿verdad?, de dictar resolución y dicta eso contrario al derecho, ¿se entiende? Para perjudicarle a la parte contraria, a la otra parte, sabiendo él de esa injusticia, o sea, el juez sabe, o el funcionario o el árbitro, ¿se entiende? Dicta una resolución que es contraria al derecho y se castiga, ¿por qué se castiga? Por traicionar el deber de la imparcialidad, porque el juez
el árbitro o el funcionario tiene que ser imparcial, ¿se entiende? Se tiene que proteger la legalidad. Y acá con este hecho punible, lo que ellos están haciendo es afectando la correcta administración de la justicia. Hace que la justicia no llegue correctamente por dictar una resolución, como dice acá, ¿verdad? Teniendo a su cargo la dirección o decisión de algún asunto jurídico, resolviera violando el derecho uno puede ser para favorecer o para perjudicar a una de las partes, ¿se entiende? Eso es lo que se castiga, así como le dije, se castiga que no actúe con imparcialidad, ¿se entiende? Eso es, o sea, en eso consiste el prevaricato. Y después tenemos el artículo 306, sí. Sí, los futuros delegados ofrecen bocaditos al inicio, ahí ya no podemos abrir mi teléfono, sí, todito es soborno. No, no es soborno porque ellos son candidatos. Bueno, por los bocaditos ahí sí es rico al comienzo de clase. Bueno, artículo 306, traición a la parte. El abogado o procurador que dice, ¿verdad? Debiendo representar a una sola parte mediante consejo o asistencia técnica, dice, prestar a servicio a ambas partes en el mismo asunto jurídico. O sea, acá este hecho punible comete el abogado o el procurador, ¿verdad? Que teniendo a su cargo o teniendo el deber profesional de representarle a una sola de las partes, ¿verdad? ¿Y qué hace él? Le presta consejo, le asiste o le da servicios, ¿verdad? A la otra parte, a la parte contraria, en el mismo caso. O sea, entonces, tiene que ser siempre del mismo caso, tiene que ser, ¿se entiende? Causando un claro conflicto de intereses si es que él se mete en las dos partes, está en la parte autora y está en la parte demandada también, ¿se entiende? Se mete él en el mismo caso, le presta servicio a esta parte y también a esta parte, ¿se entiende? Está cometiendo este hecho punible que es traición a la parte, ¿se entiende? En eso consiste este hecho punible. Luego tenemos lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas. El funcionario que en servicio o con relación a él realizara o mandara a realizar un maltrato corporal, no, este ya no entra. Este ya no entra. Acá ya pide el artículo 312. Sí, artículo 312. Esa acción, dice, el artículo 312, esa acción dice, el funcionario o encargado de la recaudación de impuestos, tasas u otras contribuciones que a sabiendas, o sea, estos solamente pueden cometer, ¿cómo se llaman? Los funcionarios que están en la parte de tesorería, por ejemplo, ¿se entiende? Dice acá, el funcionario encargado de la recaudación de impuestos, tasas y otras contribuciones que a sabiendas, dice, recaudara sumas. Cari pone, ahora Cari no está ahí. Dice, Cari no está en la parte de recaudación de impuestos. Bueno, recaudara sumas no debidas, dice, no entregara total o parcialmente lo recaudado a la caja pública o también, ¿verdad?, efectuara descuentos indebidos. O sea, este hecho punible consiste en que el funcionario encargado de la recaudación de impuestos, tasas u otras contribuciones, ¿verdad?, como por ejemplo, dice acá, ¿verdad?, de recaudar sumas no debidas, cobra montos, por ejemplo, que no corresponden legalmente, no entrega total o parcialmente, o sea, lo que esa persona recaudó, por ejemplo, ¿verdad? O efectúa descuentos indebidos, dice, ¿verdad? El funcionario acá abusa de su función recaudadora, o sea, ese funcionario que está en la parte de recaudación es el que puede cometer este hecho punible. Este hecho punible, esa acción, no puede cometer una persona que está en la parte de dirección de limpieza, por ejemplo, o está en la parte de dirección o en cualquier otra parte de dirección, ¿se entiende? Sino que solamente los funcionarios que están en la parte de recaudación, en la parte de tesorería, ¿se entiende? Solamente esas personas son los que pueden cometer este hecho punible. Y así como les dije, ¿verdad? Tiene que estar en la parte recaudadora. ¿Y qué es lo que hace? Se apropia de bienes públicos porque estos son
todo lo que entra como tasa, como impuesto, eso es del Estado, le pertenece a la institución donde está, por ejemplo, en este caso, a la municipalidad, ¿se entiende? Si es del peaje, en la parte del peaje, por ejemplo, yo pago peaje, ese peaje yo le estoy pagando al Estado, ¿se entiende? En eso consiste este hecho punible, o sea, generar perjuicio al erario estatal. Sí, en este caso, por ejemplo, el erario es el MOPC, por ejemplo, si es en la parte de peajes, por ejemplo. En eso consiste este hecho punible. Luego tenemos el artículo 313 que habla de cobro indebido de honorarios. El funcionario público, el abogado, ¿verdad? U otro auxiliar de justicia, por ejemplo, otro auxiliar de justicia puede ser el actuario, por ejemplo, ¿verdad? Que a sabiendas, dice, cobrara en su provecho honorarios u otras remuneraciones no debidas. O sea, ¿en qué consiste este hecho punible? Consiste en cobrar a sabiendas, ¿verdad? Cobrar o adquirir remuneraciones que ya se te está pagando, o sea, el Estado ya te está pagando por ese servicio, ¿se entiende? Ya ese servicio ya fue pagado por el Estado y ese servicio tiene que ser gratuito. Por ejemplo, un defensor público que vaya, un defensor público es un abogado que lleva casos de personas que no pueden tener un abogado, que no tiene, por ejemplo, la posibilidad de pagar un abogado. Y esos funcionarios, o sea, esos defensores públicos tienen un salario, el Estado le está pagando. Entonces, ese servicio que él presta tiene que ser totalmente gratuito. Y cuando él comete este hecho punible, cuando agarra y cobra, por ejemplo, le quiere cobrar, por ejemplo, a la persona a quien le está representando, agarra y le cobra, ¿se entiende? O un actuario, por ejemplo, agarra, cobra por el servicio que está ahí realizando, por ejemplo, no sé, por una providencia que saca o por algo, por otra cosa, agarra y cobra, por ejemplo. Entonces, ahí se está cometiendo este hecho punible. Luego tenemos el artículo 314, infidelidad en en el servicio exterior. Y dice, el funcionario que en representación de la República ante un gobierno extranjero, o sea, tiene que estar fuera del país este funcionario para que pueda cometer este hecho punible fuera del país en representación de Paraguay, ¿verdad? O un organismo interestatal o intergubernamental incumpliera una instrucción oficial o elevara informes falsos. O sea, ¿en qué consiste este hecho punible? Que el funcionario que representa a Paraguay, ¿verdad? A la República en el exterior y que actuando, sí, puede ser el canciller, sí, Douglas, y que actuando en carácter de esa representación que se le otorgó, ¿verdad? Él realiza conductas de incumplir, por ejemplo, una instrucción oficial. O sea, se le dijo, este va a ser tu trabajo que vas a hacer en el exterior, esto es lo que tenés que realizar, y él incumple, se va allá y no realiza, o agarra, envía un informe falso diciendo que sí está realizando, que está esto, que esto y aquello, se entiende, realiza informes falsos al gobierno. En eso consiste este hecho punible. Se sanciona, ¿por qué? Porque el funcionario está traicionando la confianza del Estado, que es en la representación internacional. El Estado le está otorgando, ¿verdad? Que esa confianza en cuanto a la representación internacional. Ese funcionario le está representando internacionalmente a Paraguay y lo que realiza es, o sea, no realiza lo que debía de realizar, lo que se le encomendó, o agarra envía informes que son falsos, ¿entiende? En eso consiste esta infidelidad en el servicio exterior. Luego tenemos revelación de secretos de servicio, el artículo 315, sí. El funcionario dice que revelara un secreto que le haya sido confiado o cuyo conocimiento hubiera adquirido en razón de su cargo, atentando con ello contra los intereses públicos, dice. Y ahí dice, será castigado y cosas así, ¿verdad? Todo. Y acá quiero que vean, dice, como secreto se entenderán los que son hechos, que son objetos o conocimientos también, que son accesibles
a un número limitado de personas y que por ley dice o en base a una ley no deban de comunicarse a terceros. ¿Qué es lo que se hace entonces acá? Es el funcionario que revela, ¿verdad? Revela ese secreto que fue confiado a él por su razón de cargo, o sea, por el cargo que ocupa. O sea, él supo esa información por el cargo que él estaba ocupando y él tenía que guardar ese secreto, ¿se entiende? Confidencialidad. Muy bien, Douglas, sí. Tenía que él guardar ese secreto y no divulgar esa información, así como le dije que conoció debido a su función, ¿se entiende? Y como les dije, incluye revelar hechos, pueden ser objetos, pueden ser conocimientos también, pueden ser esos secretos, ¿se entiende? El funcionario que atenta contra los intereses públicos, ¿se entiende? Vulnera el deber de confidencialidad y pone en riesgo, ¿verdad? Una información que es protegida por el Estado, ¿se entiende? Es un hecho gravísimo esto. Bueno, luego tenemos el artículo 316. Sí, para los funcionarios públicos, o sea, funcionarios que, eh, por ejemplo, un ejemplo, en la comandancia de policía, no todos, para mí que es en la parte de funcionario público, porque acá dice que ponga en riesgo, ¿verdad? O sea, que con esto ponga en riesgo también lo que es la información que es protegida por el Estado. Por ejemplo, en la comandancia de policía, no todos los policías saben lo que el comandante y el ministro y otros dos, tres personas saben cosas que son relacionadas, por ejemplo, al Estado, cosas que son relacionadas, por ejemplo, a la protección del presidente, por ejemplo, ¿se entiende? Y cosas así que es un número limitado de personas que saben eso. No es que todos, si todos saben, ya no es, por ejemplo, ponerle que toda la cúpula policial, todos los policías ya saben, ya no es, por ejemplo, ya no es un secreto, ¿se entiende? Sí, más bien se refiere también a la parte de inteligencia también, Douglas. Sí, ese servicio de inteligencia que son pocas las personas que tienen que saber. Bueno, luego tenemos el artículo 316 que habla de la difusión de objetos secretos y dice, el que, eh, el, que fu- el que fuera de los casos del artículo anterior, ¿verdad? Participara a otros o hiciera públicos objetos, documentos escritos, planos o maquetas señalados como secretos, dice. Y acá, ¿quiénes son los que protegen también esto? El órgano legislativo, por una de sus comisiones, un órgano administrativo, que es el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Bueno, acá lo que se castiga entonces es el que difunde, el que entrega o el que reproduce o el que permite, ¿verdad? Que se pueda acceder a documentos, a objetos. O sea, yo tenía el plano. Que yo como arquitecta tengo un plano el presidente, póngale que recibió una amenaza seria de otro país y se está haciendo un plano ahí ¿cómo se llama eso bajo tierra? Ahí se me fue el nombre. Si me ayudan con eso. Un búnker, algo, ¿verdad? Un búnker ahí tipo para la protección del presidente. Y yo como arquitecta agarro y difundo ese plano, ¿se entiende? Estoy cometiendo este hecho punible que es difusión de objetos secretos. Difundir, sí, difundir documentos, así como le dije, documentos, pueden ser objetos, pueden ser planos, pueden ser fotos o información secreta, ¿verdad? Y como les dije, que provenga del órgano legislativo, del poder ejecutivo o del órgano ejecutivo, que es el órgano administrativo. Se castiga, acá lo que se castiga, o sea, se castiga esto porque esta difusión lo que hace es que puede comprometer la seguridad del Estado, ¿se entiende? Con esto se pone en serio riesgo lo que es la seguridad del Estado con la divulgación de estos objetos que son secretos para el Estado, ¿se entiende? Bueno, y justito terminamos 3 unidades. Son, a ver, la hora 8:18. Bueno, yo no sé si tienen alguna duda, algo que no les haya quedado en claro, pueden decirme sin problema, vuelvo a explicar. O volvemos entonces porque con esto ya terminamos lo que es esta unidad.
Yo le aviso otra vez a Migue o a Sol para el jueves, si puedo. Supervisor, dice Ana. Súper, bueno, ahí sí. Le aviso otra vez a Migue o a Sol para, si es que puedo el jueves, si les parece, ¿está bien? Bueno, nos vemos. Gracias. Gracias, Ana. Dale, besitos. Nos vemos.